soy Rafael Molero, como ha dicho Sergio, soy el Product Manager del servicio Virtual Desktop de Telefónica, que es un servicio de virtualización del puesto de trabajo basado en tecnología Citrix. La verdad es que íbamos a hacer una webinar para el lanzamiento del nuevo servicio que hemos lanzado de autogestión de Virtual Desktop, pero con todo esto del COVID, pues me propusieron que había mucha gente que estaba preguntando por temas de PC remoto, de escritorios virtuales, diferencia entre ambos, y creo que es muy interesante hacer una pequeña introducción sobre esta casuística. He alterado un poquito el orden de la agenda, porque creo que iba a ser más interesante y iba a ser más dinámico. De tal manera que vamos a ver un poquito análisis de mercado de muchas encuestas que he estado viendo por ahí. La verdad es que para esta presentación pues me la estaba preparando antes de toda esta situación de emergencia que ha surgido y me ha venido muy bien porque hay muchas de las casuísticas o de las encuestas que yo me había estado viendo bueno, pues que se han visto con esta situación el cómo nos ha afectado. De tal manera que vamos a empezar por la parte de los estudios. Pues a día de hoy se está trabajando mucho en todo lo que está relacionado con la experiencia del empleado. Esto es algo que antes era poco habitual prestar tanta atención en las herramientas que tenía el empleado. Siempre estábamos pensando en cómo ahorrar costes y en cómo aumentar productividad, pero no tanto desde el punto de vista de la herramienta del empleado. Y cuánto la experiencia del empleado ayuda tanto a tener mejores empleados como a que los empleados sean más productivos. De tal manera que cada vez las empresas están teniendo más problemas de captación de talento. Antiguamente las empresas, pues una persona entraba en una empresa y estaba ahí toda su vida, pero a día de hoy la rotación de empleados en la empresa está siendo muy alta, de tal manera que retener empleados y captar empleados, los mejores empleados, es muy importante. Por ello, pues una de las encuestas nos decía que el 71% de los empleados, el tener un buen puesto de trabajo, era clave para aceptar ese puesto. Y por ello, pues decían que el 74% de la empresa ya está dando prioridad a tener buenas tecnologías para aumentar esa experiencia del empleado y captar ese mejor talento. ¿Por qué hacer esto? Pues precisamente porque cada euro que invertimos en ese empleado, pues se redunda en mayores ingresos para la compañía, un mayor crecimiento, una mayor innovación, mayor rentabilidad. De hecho, esto que son números, ¿no?, que dejan de ser de una encuesta, pues a veces pues vemos muchas encuestas y nos las tenemos que creer, ¿no? Pero justo ayer estuve hablando con un cliente que me pareció una charla muy interesante, donde para ellos, pues, bueno, una de las cosas que pasa con la virtualización es que es más cara que lo que es comprar un PC, pero me estuvieron contando cómo para ellos la parte del VDI, desde que lo han implantado, es una ventaja competitiva respecto al resto de empresas de su sector. De tal manera que para ellos es un elemento crítico porque con estas soluciones están consiguiendo un elemento diferencial y competitivo que les está haciéndole ganar más cuota de mercado que el resto de sus competidores. De tal manera que es muy importante no solamente ver lo que supone en cuanto a coste o en cuanto a cómo lo estoy haciendo ahora, sino cómo esto puede mejorar la eficiencia de nuestra empresa, nuestra organización y cómo ser más competitivos que el resto de empresas o el resto de organizaciones. Lo que pasa es que aunque esto sea lo que dicen las encuestas de que estamos cada vez invirtiendo más dinero en este tipo de solución o que cada vez estamos buscando más soluciones, cuando vamos al empleado, pues no se ve el mismo resultado. De tal manera que, bueno, en esta encuesta que se hizo en 2017, verdad que ya tiene más de un par de años, pues decían que el 33% de los empleados solo había un 33% que estaban comprometidos, un 51% no comprometido y un 16% totalmente desvinculados. De tal manera que hay mucho trabajo todavía por hacer bueno, además esto era peor en grandes empresas, de tal manera que hay mucho trabajo por hacer para conseguir que esos empleados pues estén contentos de su puesto, quieran seguir en esa empresa y además lo hagan de la forma más productiva. Además, no solamente el tener un mal puesto de trabajo no solamente es un problema de pérdida de productividad, sino que es un problema de que cada pérdida de productividad también es coste. Y esto cuando pongo empleado no significa por cada empleado que pase, o sea, que rote o cada empleado que no esté en su sitio, sino cuando aquí pongo empleado, esto habría que multiplicarlo por el total de empleados que tenemos en una compañía, ¿no? De tal manera que desaprovechar media hora al día, que parece una tontería, ese día que tenemos el ordenador que no funciona bien o que se queda colgado y demás, pues este es el coste que tiene al año por cada uno de los empleados que tiene la compañía. O el tener un 5% de rotación, que es una rotación bastante baja, pues todo el coste de formar a las nuevas personas y que sean productivas de nuevo, ese es el coste que había en una estimación de una encuesta que hemos visto. También el tener sitios vacíos.
Esto ahora y os sigo, insisto, hay una slide luego que sí la he puesto recientemente, pero esto es antes de que pasara todo esto del COVID. De tal manera que ahora el 10% de sitios vacíos, no, ahora mismo tenemos un 100% o un 90% de sitios vacíos. De tal manera que el coste por empleado al año es bastante alto. Y son costes que muchas veces son costes ocultos porque lo paga otro departamento, porque no los tenemos en cuenta porque se están amortizando, pero son costes que están ahí, ¿vale? De tal forma que muchas veces pues también hay que revisar esos otros costes que no siempre tenemos en cuenta y empezar a tenerlos en cuenta. Y también la seguridad, ¿no? El gran olvidado en muchos casos, ahora mismo pues justo en el PC virtual o este PC remoto estamos intentando dar acceso a los usuarios para que puedan trabajar de la mejor forma que podemos, pero la seguridad pues está intentando hacer lo que se puede, ¿no? Y pues la seguridad es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta hasta que realmente pasa algo. De tal manera que pues toda la parte de virus, sistema operativo sin parchear, o sea, hemos visto muchos casos de WannaCry, que al final la mayoría de ellos han sido pues por no haber parcheado a tiempo. Ordenado de zombies, bueno, no voy a entrar mucho aquí en este debate, pero es algo muy interesante que si buscáis zombies por internet, la cantidad de ordenadores que están infectados, que no se sabe y que pueden ser ordenadores que estemos metiendo en nuestras redes corporativas a día de hoy. Y todo esto motivado pues, al final pues, por el traer dispositivos los BIOD, el famoso BIOD, trae tu propio dispositivo a la empresa, pues tiene cosas buenas, pero también desde el punto de vista de seguridad es un gran riesgo. Según un estudio, el coste medio de una brecha de datos es 3,8 millones de euros, ¿no? A ver, esto al final pues son muchas veces de los estudios son americanos, de manera que el tamaño medio de las compañías es mucho más alto. Pero bueno, si cogemos cómo se hace el cálculo, que era unos 150 euros por archivo, pues podemos hacer un cálculo en base a los archivos que nosotros perdiésemos o que entrasen en manos de unos atacantes en cuánto podría ser el coste que nos llevaría cada una de las empresas en la que estamos. Y al final, el empleado es el eslabón más débil, es lo que siempre se dice. Así, cuanto más dejemos de la seguridad en manos del empleado, pues más riesgo estamos asumiendo. Decía que esto ya lo había hecho antes de todo esto del COVID. Bueno, pues ahora esta sí es nueva. De hecho, he cogido una gráfica de Gartner, que está, ahí tenéis la URL, lo podéis buscar en Internet. Es una gráfica donde Gartner ya está haciendo estimaciones de cómo esto va a afectar al famoso D+1, a la nueva normalidad. Y bueno, pues lo que estaban diciendo, y esto todavía era, creo que era de marzo, la encuesta, que más del 74% de las empresas se plantea que después en el D+1 y ya cuando volvamos a la nueva normalidad, pues el teletrabajo se adopte como algo habitual y como algo por defecto y no como una situación de contingencia como estamos haciéndolo ahora. De tal manera que la mayoría de compañías o organizaciones no solamente va a adoptar el teletrabajo como una medida para esta situación, sino que va a adoptar el teletrabajo incluso después de esta situación. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues que si vuelva a suceder, de hecho, justo hace un rato he estado, mientras desayunaba, viendo a un experto médico diciendo que, bueno, que esta es una de las, es una situación que es perfectamente repetible, de tal manera que el estar preparado para esta situación o cualquier otra en el que podamos trabajar desde cualquier lugar, pues muy importante. Y aquí entro en una reflexión, porque al final voy a poner unos ejemplos de sectores a los que la mayoría de nosotros no nos dedicamos y quiero que pensemos qué herramienta le daríamos a nuestros empleados, pues por ejemplo, si nos fuéramos una empresa de transporte de paquetería, ¿no? O sea, le daríamos el económico, ¿no? Que sería un carrito o le daríamos una furgoneta, a pesar de que el coste del segundo es mucho más alto. Bueno, esto lo dejo en reflexión de cada uno. Recoger aceitunas, pues yo me he criado, la verdad es que nunca he recogido aceitunas, he tenido esa suerte, pero en mi familia hay mucha gente que lo ha hecho, tengo amigos que lo han hecho. ¿Y qué herramientas, si os dedicaseis a esta empresa de recoger aceitunas, qué herramienta daríais? ¿Daríais un palo de barear o daríais una máquina como la de la derecha? Teniendo en cuenta que para la máquina de la derecha hay que hacer mucha más inversión, hay que hacer un adelanto de dinero en CAPEX, pero al final, y aquí está un elemento nuevo que voy a meter, al final el problema está en la productividad que me da cada una de esas herramientas. De tal manera, cuando empezamos a hacer cálculos, pues vemos que aunque el de la derecha sea mucho más caro,
Si empezamos a hacer un cálculo de en cuánto tiempo lo amortizo, cuántos kilogramos consigo al día, el precio al que lo vendo, el coste de las personas y la productividad que consigo en esas personas, pues al final vemos que el de la derecha es mucho más productivo. Y este elemento es muy importante porque uno de los problemas que tenemos a día de hoy, y voy a ir a la siguiente, porque nuestro puesto de trabajo en la oficina se parece más al de la izquierda, al de la derecha, está entre medias y, y la verdad es que cuando vas a muchas oficinas te encuentras, el de la izquierda a lo mejor es un poquito extremo, pero en muchas casuísticas te encuentras situaciones bastante parecidas. ¿Y por qué se produce esta situación? Pues lo hemos visto antes, porque entre uno y otro, donde aquí es fácil decir cuántos kilogramos somos capaces de recoger de aceituna al día entre uno y otro, puede haber diferencia, pero el orden de magnitud está ahí, aquí es muy difícil de medir. De tal manera que entre tener un ordenador nuevo, última generación, y tener un ordenador viejo, o tener un portal de aplicaciones donde tengas todas las aplicaciones actualizadas y tener un portal más antiguo donde las aplicaciones estén actualizadas, depende del usuario, pues más difícil hacer esa diferencia de productividad. De tal manera que muchas veces aquí está el problema que tienen muchas empresas para invertir en nuevas herramientas en cuanto a que es difícil esa productividad eh, medirla de esa forma, o medirla de una manera precisa. De hecho, justo ayer también hablando con este cliente, pues hubo un tema muy interesante que también dijeron, ellos ya estaban planeando la parte del D+1 y del teletrabajo y que aquellos primeros usuarios que van a teletrabajar son aquellos que pueden medir, cuyo rendimiento se puede medir muy fácilmente o ya lo están haciendo. Porque eso nos lleva a pensar que, bueno, pues efectivamente, cuando el rendimiento sí se está midiendo, pues sí que se ponen las mejores herramientas y se le dan las mayores facilidades a esos empleados. Voy a hacer un análisis y va a ser muy alto nivel, no es un análisis muy técnico, pero sí un análisis de las ventajas e inconvenientes que tiene cada una de las modalidades de teletrabajo que más habitualmente estamos viendo en estos días. ¿Vale? Este sería el mapa de red de una empresa, donde, bueno, pues hasta ahora hemos trabajado en crear una zona segura a través de las MPLS, de los accesos macrolanes, VPNIPs. Hemos creado una zona segura en nuestras empresas. De tal manera que esa zona segura está muy controlada y la tenemos muy controlada para evitar que haya cualquier elemento extraño, virus y todo tipo de amenazas que haya dentro de esa zona. La zona externa, pues nos daba un poquito más igual. ¿Qué pasa cuando hacemos PC remoto? Vale, pues cuando hacemos PC remoto, lo que tenemos es una persona que tiene su PC portátil de casa. A esa persona normalmente le metemos un software de tunelización. Ese software de tunelización lo que hace es meter ese PC en la red corporativa. Aquí no me voy a meter en detalle de los software de tunelización porque, bueno, pues ya muchos traen host checkers, traen un mini firewall y, bueno, traen ya herramientas que nos permiten, pues, analizar un poquito el PC y hacer una serie de acciones. A ver, yo sí que creo que en ese tipo de soluciones, pues, permiten detectar muchos de los problemas que pueda haber en el PC personal, pero la verdad es que lo comparo un poco con los test que se están haciendo con el COVID, estos test famosos que se están comprando por los diferentes organismos, ya sean comunidades, el gobierno, donde muchos de los test que nos están dando no tienen un 100% de la fiabilidad. De tal manera que tienen un 70, un 80, un 90. Y aquí pasa un poco lo mismo, de tal manera que al no tener totalmente controlado ese equipo, pues estas aplicaciones sí que tienen mecanismos, pero no tienen una total fiabilidad. De tal manera que tengo una zona segura, libre de virus y de todos los elementos extraños, y estoy metiendo a un PC dentro de esta red, que ese PC, pues sí, le he hecho un pequeño test, pero no es totalmente fiable. De tal manera que no lo tengo totalmente controlado y estoy metiendo un agente extraño en esa zona segura que tanto nos hemos preocupado en mantener segura. Además, aparte de la seguridad, del problema de seguridad que esto supone, que puede ser mayor o menor en función del usuario, porque problemas pueden ser pues, debido a parches que no se han instalado en el equipo, el antivirus que lo tengan más o menos actualizado, que sea un menor o peor antivirus, todo el tipo de acciones que haya hecho el usuario, de dónde se descarguen las aplicaciones, en qué páginas se esté accediendo, de tal manera que hablaba antes de los zombies, bueno, pues los zombies, aunque tengamos antivirus, muchos de ellos existen porque los antivirus no son capaces de detectarlo. De tal manera que podemos estar metiendo pues, un elemento peligroso dentro de nuestra red. Y además, normalmente cuando hacemos esto,
El PC remoto lo que haces es, este PC actúa como pantalla, teclado y ratón, hace una conexión con el PC de nuestra oficina. Esa conexión, para eso hace falta el túnel, para estar dentro como si estuvieran dentro de la MPLS, y esa conexión se hace por RDP. Este RDP es un protocolo de Microsoft, también llamado escritorio remoto. Funciona razonablemente bien, pero bueno, la experiencia de usuario dista mucho de ser equivalente a la que tendrías en el PC, en el PC físico desde el que estás accediendo, y también desde el punto de vista de periféricos, pues no tiene toda la compatibilidad que podría ser. De tal manera que, bueno, pues también desde el punto de vista de la experiencia de usuario se baja la experiencia. También, ¿qué pasa si este ordenador que está en la oficina se apaga? Pues tenemos que tener una persona que esté encendiendo y apagando ordenadores, de tal forma que, o si queremos hacer una actualización de software, pues igualmente cada vez que hacemos una actualización de software hay que apagar el equipo y volverlo a iniciar, de manera que tendremos que tener una persona que esté haciendo esas tareas de apagado, encendido. O sea que desde el punto de experiencia de usuario no es lo mejor, desde el punto de vista de seguridad tampoco es lo mejor, y desde un punto de vista de gestión, pues también hay soluciones mejores. Nos da la solución para que, bueno, pues por lo menos podamos salir del bache y poder empezar a trabajar, pero nos deja pues algunos puntos que no son ideales. La siguiente solución que se está planteando, efectivamente, es la más económica, porque lo único que tenemos que hacer es un túnel, y ese túnel pues es la solución más económica en estas situaciones. Siguiente solución, pues comprar un portátil. Si compramos un portátil corporativo, le podemos aplicar nuestras plantillas que tengamos a día de hoy. Podemos aplicarle todas las restricciones de tal manera que, bueno, desde un punto de vista de seguridad, pues podemos hacerlo igual que en nuestros PCs corporativos, de tal manera que ya esa persona se puede llevar el portátil a su casa y tendría la misma seguridad que un PC corporativo. Aquí, donde ya empieza a complicarse y el por qué no es la solución ideal, es en cuanto queremos gestionar ese equipo. Entonces, cada persona está en su casa y cada vez que queramos gestionar el software, pues bueno, pues podemos seguir teniendo las herramientas de gestión igual que teníamos en las oficinas. El problema está cuando hay cualquier problema con una actualización del software o con el hardware. De tal manera que si hay cualquier problema en el software y hay que atacar directamente al dispositivo físico, porque en remoto no se puede resolver, hay muchas de las incidencias en la microinformática tradicional donde hay que ir directamente al dispositivo hardware y tener acceso a él. Pues todo ese tipo de resoluciones, cuando antes estábamos en la oficina, pues era más controlado. Ahora que estamos cada uno en nuestra casa, pues se complica bastante, porque ya tenemos que tener un soporte in situ que se desplaza a cada una de las casas de los empleados. De tal manera que ahí ya se complica bastante la gestión cuando estamos hablando de algo que tenemos que tener acceso al dispositivo físico. ¿Qué pasa con un entorno VDI? ¿Por qué creemos que es una solución que en este tipo de situaciones es muy ventajosa? Pues porque el usuario puede acceder desde su PC de casa. Su PC de casa ya solamente es un elemento de conexión. Esa conexión se hace un túnel con nuestro servicio a través de Internet, y en ese túnel ya no es un túnel donde estemos metiendo todo su PC en nuestra red corporativa, sino que es un túnel que se crea simplemente para la pantalla y los periféricos. De tal manera que es un túnel controlado a una serie de elementos concretos dentro del protocolo. Dentro de ese protocolo, pues lo que vamos a hacer es, vamos a estar viendo lo que está pasando en nuestro CPD. Aquí estarían los escritorios virtuales, donde estarían todas las aplicaciones y todos los datos del usuario. Estos escritorios virtuales tendrían las mismas políticas que pudiésemos tener en nuestras sedes corporativas, de tal forma que a nivel de seguridad y de gestión va a ser equivalente. Y la ventaja es que de esta forma este escritorio ya está conectado a la MPLS, a la red privada, a esa zona segura, con todas esas políticas de seguridad que hayamos implantado, totalmente controlado por vosotros o por nosotros, en base a vuestras restricciones. Y además la ventaja está en que toda la gestión y toda la resolución software se puede hacer en remoto. Aquí la virtualización, una de las ventajas que tiene es que se basa en plantillas. Entonces, cada vez que queramos actualizar, aquí por ejemplo he puesto 800 usuarios, pues a lo mejor esos 800 usuarios están repartidos en 2 o 3 plantillas. Las plantillas son diferentes perfiles en función de las necesidades de los usuarios. De tal manera que cada vez que queramos actualizar a estos 800 usuarios, con cambiar ese software en esas 2 o 3 plantillas, pues se va a cambiar automáticamente en lo que el usuario ve, ¿no? No se va a cambiar este PC, porque este PC solamente sirve para acceder, sino que se va a cambiar directamente en el servidor. Y además tiene una ventaja la virtualización de que si hay cualquier error,
Pues lo que en un PC físico no puedes dar el botón de marcha atrás, en un entorno virtual sí se puede hacer. De tal manera que cualquier error nos puede llevar automáticamente a la versión anterior, de tal forma que toda la gestión de esas aplicaciones y la resolución de problemas software va a ser mucho más rápido. Evidentemente hay un elemento que no podemos resolver del todo, que es el elemento hardware. Si se rompe el equipo físico desde el que accede el usuario, pues ahí va a seguir siendo un problema, aunque sí que es cierto que esa resolución es mucho más sencilla, porque bueno, si la persona tiene otro equipo, pues llámese tablet, llámese móvil que conecta a una pantalla, pues lo puedes utilizar de tal manera que cualquier elemento que tenga una pantalla, un teclado, un ratón, prácticamente lo podemos utilizar para acceder al escritorio virtual. Eh, y en caso de que tengamos que reemplazar este equipo, pues no hay que hacer, o sea, es simplemente con una empresa de gestión de logística nos valdría, no hace falta un técnico que se desplace a la casa del cliente, sino del usuario, sino que simplemente con que le manden un equipo de sustitución, pues no hay que hacer ningún tipo de configuración, no hay que hacer migración de aplicaciones, ni de datos, ni de nada, sino que simplemente con una mensajería se podría resolver. Evidentemente, este tipo de soluciones, y esto me gusta dejarlo claro, es más cara que las anteriores, al menos desde el punto de vista de lo que es comprar un equipo. Luego, pues cuando ya empezamos a meter costes de cuánto nos cuesta gestionar el equipo o pérdidas de productividad, pues ese coste en el otro lado empieza a aumentar. Lo que pasa es que muchas veces esos costes, como he dicho al principio, son costes ocultos difíciles de cuantificar. Entonces, al final, esta solución suele tener un mayor coste. Normalmente siempre nos pedía estimaciones y hoy me voy a lanzar. No me gusta porque depende mucho de la casuística, depende mucho de la configuración, depende mucho de las licencias que ya tengáis, sobre todo de la parte de Microsoft. Pero por lo general, y aquí estoy haciendo una media de lo que nos solemos encontrar los clientes, suele estar entre 25 y 50 euros, lo que suele costar por usuario mes. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, al final, pues sí, es un coste mayor que si comparamos con comprar un PC, pero tiene una cantidad de ventajas en cuanto a seguridad, en cuanto a la productividad que consigue en el empleado y en cuanto a resolución de incidencia y de gestión software, que en las compañías que ya a día de hoy lo tienen, como con la empresa esta que ayer lo comentaba, pues al final se ve que ese coste merece la pena. Merece la pena en toda esa gestión. Entonces, voy a recapitular qué ventajas tiene entonces un escritorio virtual. Pues desde el punto de vista del usuario, nos permite un acceso más rápido a nuevas aplicaciones y siendo transparente para él. Es como cuando hacemos a Gmail, que cuando hacemos a Gmail, pues de repente las aplicaciones están o ha cambiado o de repente han cambiado la interfaz, pero en ningún momento a nosotros nos dicen, bueno, tiene que reiniciar el ordenador y esto tardará pues entre 5 o 10 minutos o en algunos casos una hora. No, eso en este caso ya no es necesario y sino que es transparente para el usuario. Eso además lleva pues, a quitar tiempo de improductividad para el usuario. Además también permite tener más aplicaciones. Al facilitar la gestión, esto es lo que nos permite tener las aplicaciones más actualizadas y normalmente tener las aplicaciones más actualizadas significa tener mayor productividad porque esas nuevas aplicaciones pues, suelen traer elementos de mejora en cuanto a la productividad. También facilitan, pues como decíamos, para el usuario el teletrabajo. Puede acceder desde cualquier dispositivo. Con meter tu usuario y tu contraseña pues ya tiene acceso a tu puesto de trabajo, da igual el dispositivo desde que accedas, puede ser incluso, pues, como decía, una tablet o una tele, cualquier elemento que tenga acceso a este tipo de entornos. Y desde un punto de vista de seguridad, pues tenemos todo centralizado, además con protección contra el robo de hardware. También, pues si el usuario se lleva el PC, si le roban el PC, toda la información está ahí. En este caso, la información está en la nube y no se la pueden robar al usuario. Y además, pues permite un mayor control en cuanto al parcheado. Al tener más posibilidad de dar marcha atrás, pues la necesidad de hacer muchas pruebas una vez instalamos una nueva aplicación o un nuevo parche, pues son menos necesarias porque podemos hacer más un método de ensayo-error donde si hay cualquier fallo, pues se da marcha atrás y se hace de forma rápida. Esto que está llevando a que las empresas ya no, lo que estamos viendo cada vez más es que no es algo que solamente el responsable de TI tenga un problema e intente convencer a sus responsables de que hay que gastarse el dinero en esto, sino que cada vez más esto está siendo impulsado incluso por los CEOs, recursos humanos, de negocio y en el caso de administración pública incluso a nivel de directores o de ministros que están impulsando este tipo de soluciones porque están viendo las capacidades que les dan en la resolución de
problemas como el que se han dado ahora, ¿no? Y en cuanto a la agilidad que les da para su organización o empresa. Por ello, nosotros, ¿qué planteamos? Pues desde hace ya bastantes años llevamos trabajando en un servicio. El servicio, la verdad es que ha evolucionado bastante, entonces hoy también quería aprovechar para contar todas las novedades del servicio. Nosotros desde siempre hemos apostado por tener un servicio multicliente. Está montado en Alcalá. La ventaja de que sea multicliente, pues yo las veo en 2 o 3 grandes puntos. Primero, la flexibilidad que da en no tener que hacer inversión y poder crecer y decrecer. Segundo, la actualización se encarga Telefónica, de tal manera nos encontramos muchos clientes que ya a día de hoy tienen la tecnología Citrix, pero que muchas veces están en versiones obsoletas, porque al final hacer una actualización pues es costoso y de todo eso en un servicio multicliente ya se encarga el propio partner, que seríamos nosotros, y en mantener esa plataforma levantada y actualizada a las versiones que estén soportadas. Y también en cuanto al acceso a los mejores técnicos. Ahora entraremos un poquito más en detalle en todo esto. De tal forma que, bueno, el servicio pues está montado, como decía, en Alcalá, CPD Tier 4. Es compatible con todos los sistemas de licenciamiento de Microsoft que son compatibles con la nube. Aquí hago especial mención en las últimas licencias, todas estas que llevan el apellido E3, E5, que son las Office 365, los Windows, la Microsoft 365, pues son compatibles con el servicio por ser proveedor con MTH. Por supuesto, en este tipo de servicio hay que montar siempre tecnología de almacenamiento SSD. En algunas casuísticas se puede tirar por discos mecánicos, pero bueno, nosotros siempre montamos SSD porque al final es lo que este tipo de soluciones requieren mucho, son muy intensivos en IOPS y es necesario tener el mejor almacenamiento. Todos los que vemos aquí en verde son opcionales, o sea, de tal manera que, bueno, pues tendría un coste adicional, pero no son obligatorios de contratar. En la posibilidad de hacer backup de datos de usuarios, sobre todo interesante para aquellos datos más críticos que tengamos en la empresa. Posibilidad antivirus. El antivirus en el modelo administrado lo ponemos por defecto y va incluido dentro del coste. En el caso del autogestionado, que lo veremos ahora la diferencia entre ambos, pues en el caso del autogestionado no va incluido por defecto. Posibilidad de hacer doble factor. Está aumentando mucho las campañas de phishing. Al final, como muchos usuarios pues al final se han ido a sus casas con su ordenador, pues están aumentando las campañas de phishing precisamente porque ahora consiguiendo el usuario y la contraseña se tiene acceso a mucha más información o de una forma más sencilla. De manera, tener un doble factor, como es en nuestro caso, es el basado en TOTP, en el móvil, un código de tiempo, pues nos reduce mucho este tipo de riesgos. La posibilidad de monitorización de qué usuarios están conectados, qué máquinas estamos utilizando, qué máquinas no. También hay posibilidad de eso, de dar una consola para acceso a ese tipo de monitorización. El acceso seguro por Internet está ya incluido por defecto, de tal manera que nosotros hacemos ese acceso seguro que decía de esa tunelización que se hace con el servicio a través de Internet, se hace por defecto, de tal manera que no hay que contratar nada adicionalmente. Esto para que conozcáis los servicios de Citrix se llaman NetScaler. Y bueno, al ser telefónica, pues evidentemente permitimos que nuestro servicio sea un elemento más de vuestra red MPLS, de tal manera que cuando conectamos con vuestra MPLS, pues como si fuera una oficina más de vuestra red. Y punto muy importante, los acuerdos de nivel de servicio lo hacemos extremo a extremo. De manera que aquí no hay que preocuparse de si lo que falla es la red, si lo que falla es el hardware, si es la plataforma de Citrix, si es el VDI. Al final, cuando damos nosotros el servicio completo, pues nosotros nos encargamos de que todo funcione. Decía que el servicio es flexible y además que podíamos tener la posibilidad de administrarlo por parte nuestra o autogestionarlo vosotros. Aquí lo que vemos es lo que sería una oferta del servicio, ¿no? O sea, si tuviera que contratar los elementos, pues cada una de estas cajitas sería un elemento. En función de que vayamos por el modelo autogestionado o administrado, pues habrá unos costes diferentes en algunos elementos, sobre todo en la parte inicial. Pues bueno, si queréis vosotros hacer toda esa parte de implantación, pues evidentemente el coste va a ser menor, pero la responsabilidad caerá por vuestra parte. O en ambas modalidades podemos hacer esa implantación inicial nosotros. Hay muchos clientes que dicen, bueno, yo me quiero encargar del día a día, pero esa primera implantación, que es la más compleja, quiero que la hagas tú. Luego tenemos un elemento de conectividad, ya si queremos que sea por Internet o por RPV, y con posibilidad de integración con vuestro directorio activo para mantener el mismo usuario y misma contraseña que tengáis en vuestra red corporativa. Y luego dentro de las modalidades, pues si queremos autogestionado o administrado, pues la plantilla, ya sea de aplicaciones o escritorios compartidos o escritorios VDI, pues tendrá un coste diferente porque la gestión donde más peso recae es en la parte de la plantilla.
de tal manera que en los casos que administramos nosotros hacemos una serie de cosas ya por defecto, hay otras que hacemos a través de facturables y en el caso del autogestionado pues lo haríais todo a través del portal. ¿Qué diferencia hay entre aplicaciones y escritorios compartidos y un escritorio VDI? Pues básicamente que en el escritorio VDI cada usuario cuando accede tiene una máquina para él y en el caso de aplicaciones y escritorios compartidos pues hay menos máquinas pero más grandes a las que acceden varios usuarios de forma simultánea. El modelo de la izquierda suele ser más barato por esa compartición de máquinas entre diferentes usuarios, pero a cambio, pues a nivel de rendimiento, el de la derecha a veces suele dar mejor rendimiento y además en las aplicaciones pues suelen funcionar, de la derecha suelen funcionar de una forma más sencilla y en el de la izquierda tendríamos que hacer una virtualización o un proyecto un poquito más complejo. O sea, de tal manera que no todo funciona aquí. Aquí nosotros hemos hecho funcionar prácticamente todo. Y después están los usuarios, que si eran usuarios nominales, eh, por eso lo diferenciamos del puesto, porque podríamos haber puesto el usuario dentro del puesto. Pero hay veces que tenemos, pues voy a poner un ejemplo, 150 usuarios nominales con nombres y apellidos, pero simultáneamente solamente tenemos 100, de tal manera que lo hemos separado para que podamos ajustar lo máximo la propuesta a vuestra necesidad. De tal manera que aquí esto sería el usuario de virtualización, pues tiene los mínimos elementos necesarios para acceder al servicio y el resto de elementos son opcionales. Entre ellos destaco la licencia de Microsoft, que es necesaria, pero como decía, podemos utilizar la que ya tengáis a día de hoy. Por ejemplo, estoy hablando de la licencia de Microsoft 365 o las licencias de Windows 10 E3 o E5 o E3 VDA. De manera que si ya las tenéis, pues podéis traerosla al servicio y si no, tendríamos que poner una licencia de Microsoft. Y evidentemente en el almacenamiento del backup, pues podéis ponerlo, podéis no ponerlo o podéis incluso utilizar servidores de ficheros que ya tengáis en vuestra red. Elemento importante en el servicio, pues al final el servicio toca muchas tecnologías, toca parte de comunicaciones, almacenamiento, toca seguridad, toca hardware. O sea, es importante tener un equipo por detrás que respalde todo esto. Nosotros tenemos grandes especialistas, de hecho los tenemos repartidos, solo la parte City la tenemos repartida en 3 niveles, de tal manera que hay un equipo solo para cualquier problema que pueda surgir en el día a día. Tenemos un equipo especialista en proyectos donde analizan las nuevas tecnologías y las aplican a vosotros y toda la parte de inicio del servicio donde optimizan esas aplicaciones y esos periféricos a vuestro entorno. Y digo que tenemos expertos y aquí voy a hacer un breve inciso en varios casos que hemos encontrado de soluciones que se habían implantado, y muchas de ellas en on-premise con otras tecnologías, donde o bien la tecnología que habían elegido no era la mejor, o bien el partner que habían elegido no eran capaces de sacarle todo el juego a la tecnología. Nosotros utilizamos la mejor tecnología y los mejores técnicos. Esto nos lleva a que pues, clientes que habían venido con softphone, que no eran capaces de hacerlo funcionar en su anterior tecnología, y en la nuestra lo hicimos funcionar. Clientes que tenían periféricos, me acuerdo uno recientemente que tenía unos teclados con lector de tarjetas, que el lector de tarjetas no funcionaba en el entorno virtual que tenían. Nosotros en menos de una semana hemos conseguido hacerlo funcionar de tal manera que al tener a estos expertos, incluso gente de Citrix que, bueno, siempre digo que vienen en el día a día a nuestra oficina, actualmente pues lo hacen en remoto y bueno, pues que cualquier problema que hay con la tecnología, pues tenemos acceso directo a ellos. Cada vez pues tenemos que tirar menos de ellos, evidentemente, pero al final el tener este tipo de expertos hacen que el proyecto sea un éxito y que todo funcione y no que tengamos que conformarnos con que funcione una serie de cosas y otras no. Además, si juntamos todos estos elementos que hemos hablado antes, la flexibilidad que nos da el poder elegir cada mes cuántos usuarios, cuántos puestos tenemos y el tener los mayores expertos, pues normalmente en un proyecto de virtualización, estas eran las 5 fases, donde las 4 primeras eran muy importantes, porque las 4 primeras eran los que nos hacían decidir qué hardware y qué licencias iba a comprar. ¿Qué pasa si no he hecho bien estas 4 primeras? Que todo ese hardware y todas esas licencias que he comprado a lo mejor no sirven o no sirven como yo esperaba. De tal manera que en un modelo tradicional, pues había un coste inicial muy alto y además que era muy importante y luego había una inversión muy importante también en el punto 5. ¿Qué hemos hecho nosotros? Como la plataforma ya está montada, pues lo que hacemos es una propuesta de un perfil. En ese perfil, con esa propuesta, pues normalmente lo que planteamos es un piloto y un piloto de mínimos sobre el que queremos trabajar. Y si ese piloto es suficiente para lo que se quiere, pues a partir de ahí se hace un crecimiento en base a un precio que le hayamos dado por usuario por puesto y ya todo es productivo, de tal manera que no hay grandes inversiones, sino simplemente hacer un piloto. Ese piloto ya es productivo y sobre ese piloto hacemos un crecimiento. Y esta es la filosofía que estamos haciendo en muchos clientes, y además con la tranquilidad de que si ese piloto no va bien,
no hay ningún tipo de compromiso, de tal manera que si hacemos un piloto con 20 puestos, pues si va bien, al siguiente mes podemos decir, pues queremos 50, 100, 200 más. Si va mal, pues decimos, pues ya aquí se acaba el proyecto y dejamos de continuar el proyecto. Tenemos casos tenemos ejemplos de los dos casuísticas, clientes que le ha ido estupendamente y empezaron con 50 puestos y están actualmente en más de 500 en un crecimiento progresivo en 2 años. Y tenemos clientes que habían empezado el piloto, luego han despriorizado el proyecto y han dicho, pues mira, pues al final no es, hemos priorizado otros proyectos y esto lo abordaremos más adelante. Y no han tenido que pagar nada más, de tal manera que os damos esa flexibilidad para que no tengáis que asumir ningún tipo de inversión ni ningún tipo de riesgo. Decía que hoy lo que queríamos hablar era del autogestionado y de hecho ya he estado hablando un poquito de ello durante los minutos previos. El autogestionado, ¿por qué la importancia del autogestionado? Pues cada vez más las empresas tienen menos tiempo, pero a la vez quieren seguir teniendo el control. Entonces aquí nosotros llegamos a un término intermedio, de tal manera que, primero, toda la parte más compleja ya la tenemos montada, de tal manera que los costes de iniciales son menores. Utilizamos la tecnología más completa, que es la tecnología Citrix, y damos la posibilidad de hacer gestión de aquellos elementos que más consideramos que intervienen en vuestro día a día. Ese 80% de actividades que afectan a vuestro día a día y además aquellas que son las más urgentes, donde vuestro SLA interno pues tiene que ser muy corto, de a lo mejor pues en menos de X horas tienes que tener implantada una serie de cosas o tienes que implantarlas siempre los viernes por la noche, pues cuando necesitáis ese tipo de flexibilidad o porque tenéis gente que queréis que lo sabe hacer y para qué vais a pagar la telefónica por algo que ya sabéis hacer, pues dejamos que esas acciones las hagáis vosotros. Pero a la vez tenéis a Telefónica por detrás que está administrando esa plataforma, que la está actualizando y que cualquier error se va a encargar de ello. ¿Vale? De tal manera que se junta lo mejor de un modelo on-premise con lo mejor de un modelo servicio. De esa forma, lo que vamos a poder hacer en el portal de autogestión es toda la parte de gestión de plantillas, control de esas máquinas virtuales que están asociadas a plantillas, decidir qué aplicaciones ve cada usuario, incluso se puede llegar a hacer control remoto de esa máquina del usuario, a monitorización de una serie de recursos, gestión de los usuarios. O sea, todo ese día a día que es lo que más afecta a vuestra gestión como organización o como empresa, pues es lo que vaya a poder hacer en este portal. De tal manera que vaya a poder tener pues lo más importante que es ese SLA, que a lo mejor si en el caso de que el SLA que os dé Telefónica no os sirve porque necesita una mayor agilidad, pues toda esa gestión de los cambios y de la administración de la plantilla lo vais a hacer vosotros, ¿vale? Y el proyecto de virtualización, pues aquí podéis incluso hacerlo vosotros para reducir los costes o encargarse a la Telefónica para que tener a vuestra disposición a los mejores expertos. Evidentemente, para una modalidad autogestionada hace falta unos conocimientos en la tecnología, pero si ya los disponéis, pues perfecto. Y si no, bueno, pues también se pueden ver opciones de hacer formaciones. Y estas serían las dos modalidades que podríamos dar. Y en concreto la autogestionada, pues la nueva modalidad que acabamos de lanzar al mercado. Bueno, no voy a hacer mucho énfasis en esta parte. Al final tenemos mucha experiencia en este mercado, en grandes proyectos, en proyectos medianos. Tenemos el máximo soporte de Citrix. Internamente Telefónica tiene gran parte de su... O sea, tenemos un montón de usuarios montados en nuestra infraestructura internas. Estamos ya empezando a trabajar también con soluciones en nube y ya tenemos muchos usuarios desplegados, o sea que podemos también ayudaros en otros proyectos, no solamente en el servicio, sino en proyectos on-premise y en proyectos en la nube. Ahí lo que pasa es que, bueno, pues normalmente solemos entrar sobre todo en casos grandes, ya que en los casos pequeños, pues los proyectos on-premise o proyectos así más especiales, yo creo que el servicio es la solución más idónea desde un punto de vista de eficiencia económica. ¿El licenciamiento en los entornos educativos tiene alguna particularidad y para las administraciones públicas? En nuestro servicio no tenemos ningún licenciamiento específico. Lo que sí a veces conseguimos con Citrix es, y aquí ya lo que pasa es que perdemos la flexibilidad, conseguir acuerdos especiales. O sea, conseguimos acuerdos especiales, lo que pasa es que ya normalmente para esos acuerdos especiales hay que hacer compromiso de licencias a largo plazo. ¿Vale? Así que hemos conseguido traer al servicio clientes con contratos a 3 años con un precio bastante menor, tanto en educación como en administración pública. Muy bien.
Hay otra pregunta por aquí de Juan Manuel Ortega que nos pregunta si el piloto del que hablabas tiene coste. Sí, tenemos un usuario, o sea, tenemos usuarios demo que podemos dejarlos de forma gratuita para acceder al servicio y comprobar cómo es la experiencia de usuario de un entorno virtual. Eso los podemos dejar de forma gratuita. Estos pilotos lo que pasa es que ya requieren generar un entorno, requieren conectar normalmente con la red privada, de tal manera que ya eso pues tiene unos costes que tenemos que repercutir. Tiene coste, pero la verdad es que lo hemos conseguido reducir mucho y es un coste que sería equivalente al que antiguamente se hacía en un piloto de este estilo. La diferencia es que con ese coste nosotros ya estaríamos, ya lo tendríamos montado. O sea, no es un coste que luego nos sirva para el entorno productivo, sino que ese coste ya es productivo. Ese entorno ya es productivo y a partir de ese coste ya todo lo que se monte va a ser, eh, simplemente hay que crecer en el número de usuarios. O sea, no hay que hacer una doble provisión, como en otros casos. Vale, pues otra preguntilla más por aquí. Nos pregunta Sergio, ¿qué antivirus incluye la solución administrada? ¿Es tecnología MDM y MTD? Los antivirus que no garanticemos un antivirus concreto, ¿vale? Nosotros los antivirus los revisamos con nuestra área de seguridad y hacemos un, eh, es un mix entre optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad. Lo podemos ver en tiempo de oferta. Normalmente estamos utilizando o McAfee o Palo Alto. Palo Alto Traps, aunque ahora creo que últimamente le han cambiado el nombre. Son los dos que estamos utilizando. También ahora estamos certificando Panda. Entonces, en el administrador el cliente no decide qué tecnología usa, sino que la decidimos nosotros. En el autogestionado es el cliente el que decide qué tecnología usa en cada momento. Muy bien. Nos pregunta Jorge también por aquí, habéis hablado de la solución con VDI. ¿Tenéis también escritorios compartidos? Lo pregunto por el menor coste de licencias que entiendo que repercutiría en el precio. Sí, bueno, estaba en una de las slides, lo que pasa es que a lo mejor no me he parado demasiado. Tenemos tanto la posibilidad de escritorios VDI, escritorios compartidos, que también algunas veces se le llaman HSD, y también la posibilidad de virtualización de aplicaciones. Todas esas modalidades están disponibles tanto en la modalidad administrada como en la modalidad autogestionada. Vale. Nos pregunta José María, por lo que veo la solución está totalmente orientada en la nube. ¿Qué sucede con las plataformas on-premise existentes? Por otra parte, en un escenario típico con empleados teletrabajando y empleados trabajando en la sede de la organización, estos últimos estarían penalizados si el acceso fuera a través de la MAN WAN en lugar de LAN, ¿correcto? Por último, ¿qué tipo de clientes soléis utilizar? ¿PCs, Thin Client? ¿No contempláis soluciones híbridas u on-premise? Vale, voy a ir poco a poco porque hay muchas. Ahí, si me dejo alguna, me avisas. A ver, los on-premise, el problema de los on-premise es que los on-premise tienen mucha diversidad. Además, que montar un modelo un modelo genérico para los on-premise es complejo. Entonces, nosotros los on-premise, normalmente lo que sí hacemos muchas veces es ayudar en actualizaciones o en montaje de nuevos on-premise. La explotación de ese on-premise es la parte más compleja. Ahí habría que ir caso a caso y estudiarlo, ¿vale? O sea, hemos hecho muchos casos de on-premise, pero hay que estudiar caso a caso. No hay una forma de hacer una modalidad genérica. Sí que es verdad que soluciones como las que se están planteando ahora en la nube, como Citrix Cloud, van a permitir que los on-premise pues tengan una mezcla de toda la parte de usuarios esté abajo y la parte de inteligencia o de plataforma esté arriba. De tal manera que es un mix bastante interesante para las soluciones on-premise y estamos empezando a explorarlas. Pero bueno, ahí todavía pues no hay un modelo establecido, o sea, habrá que ver caso a caso y aunque ya estamos empezando a trabajarlo, habría que revisarlo. Sí que tenemos posibilidad de hacer transformación de licencias de modalidad on-premise a nuestro servicio. En caso de que estéis en un on-premise y queréis ir al servicio, tenemos una opción de transformar esas licencias y llevarlas al servicio. Y me he dejado algo. Ah, vale, clientes que están en WAN y en LAN. A ver, evidentemente, si tú tienes el ordenador en LAN, y entiendo que esto sobre todo se refiere para acceso a recursos corporativos, acceso a recursos que tenemos en la propia sede de la oficina, evidentemente, si tú estás en la misma red LAN y el servidor lo tienes al lado, pues la latencia va a ser menor. Pero si un usuario se conecta desde una oficina que no está en esa misma LAN, donde está ese servidor, donde está ese CPD principal,
pues nuestro servicio va a tener mejor conectividad, porque nuestro servicio está conectado directamente a la MPLS, de tal manera que no tiene la red de acceso, de tal manera que desde un punto de vista teórico va a ser una mejor latencia que desde una persona que está en una oficina que no sea en la sede central donde está el servidor. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, siempre se dice que lo ideal es tener el servidor y el VDI al lado, pero estamos teniendo también casuísticas donde se está poniendo el servicio, el VDI en nuestro servicio y el servidor se sigue manteniendo en el CPD central sin que ello esté llevando a que el usuario detecte que haya ningún tipo de problema. ¿Qué tipo de clientes soléis utilizar? ¿PCs, thin clients? Ah, sí, es verdad, se me había olvidado. Tenemos todo tipo de casuísticas. Están desde clientes que utilizan el mismo PC que estaban utilizando, clientes que ese PC lo que hacen es desinstalarle todo y ponerlo lo más ligero posible para que sea solamente un elemento de acceso, y clientes que tienen thin client. Eh, Aquí cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A ver, lo bueno del thin client al final es, está un poco, por un lado, el coste, el consumo de recursos de electricidad que suele ser menor y la mayor facilidad de sustituir uno por otro. Pero tenemos todo tipo de clientes. O sea, que no hay. De hecho, incluso en el caso de teletrabajo, pues sí, empresas que están empezando a permitir que, y ya tenemos algunas en el servicio que están haciendo que los usuarios se conecten desde el PC de su casa, pues ahí cada usuario del PC de su casa utiliza el ordenador que le parezca. Nos pregunta Ángel, ¿qué hipervisor hay detrás de la solución? Pues, a ver, nosotros hemos trabajado tanto con Server como con VMware, ¿vale? Con vCenter. Bueno, eso para vosotros es transparente, ¿no? Yo al final os respondo porque no me gusta ocultar nada, pero al final eso para vosotros es transparente. Nosotros utilizamos el que mejor rendimiento nos da y también el que nos permite tener un mejor coste para vosotros. De esa forma, actualmente estamos apostando por Server. Motivaciones, reducimos costes, de tal manera que podemos dar un mejor precio, y también es un tema de rendimiento. Al ser todo el stack de rendimiento y soporte, al ser todo el stack de tecnología Citrix, pues a nivel de rendimiento hemos visto que funciona igual o mejor que VMware, y a nivel de soporte tenemos todo el soporte en el mismo fabricante, de tal manera que antes cuando decíamos que, bueno, que esto era para tecnología Citrix, pues no nos hacían el mismo caso que cuando era para una venta de puro de VMware. Perfecto. Y una segunda pregunta de Ángel nos pregunta si en el servicio autogestionado se accede a la parte de la infraestructura. No, no se accede a la parte de la infraestructura, sino que lo que se tiene acceso a un portal de gestión del entorno Citrix. ¿Vale? Desde ahí hay ciertas acciones que puede hacer que al final impactan en la infraestructura, pero no hay un acceso al hipervisor propiamente dicho. ¿Vale? El acceso al hipervisor no se puede permitir. La mayoría de los hipervisores no son multiclientes, de tal manera que no hay ninguna solución que permita un acceso, una tecnología multicliente con el hipervisor y tecnología Citrix. Pues no tenemos más preguntas, Rafa. Muchas gracias por todo y muchas gracias a los asistentes por dedicarnos un ratito y esperamos que os haya resultado de utilidad. Pues muchas gracias a todos.